Hola, ¿qué tal chicos? Espero que estén muy bien. En esta ocasión, en este video, vamos a empezar a ver fisiología sensorial y vamos a empezar a ver los principios generales de esta y explicando las generalidades de los receptores sensitivos. En primera tenemos que definir y dejar bien en claro cuáles son los tipos de receptores con los que contamos, que prácticamente hay 5 tipos de receptores sensoriales. En primer lugar, vamos a tener a los mecanorreceptores, cuya estimulación o estímulo van a ser el estiramiento o bien la compresión que tenga cualquier estímulo sobre la membrana de estos. Entonces se van a estimular por estiramiento o compresión mecánica. En segundo lugar, vamos a tener a los termorreceptores que, como su nombre lo dice, se van a estimular por un cambio de temperatura. Y cuando veamos como tal el tema de dolor y temperatura, vamos a ver que en este tipo de receptores existen dos, que son los receptores para el frío y hay otros diferentes para el calor. Tenemos también los nociceptores, que se refiere a los receptores sensibles a los estímulos dañinos. Pueden ser o físicos o químicos estos daños. Y finalmente lo que van a detectar es el dolor. En cuarto lugar tenemos unos receptores que son bastante característicos, ya que solo se encuentran en la retina ocular, que corresponden con los conos y bastones, que son los receptores electromagnéticos. Y como ya bien lo dije, se encuentran solamente en la retina ocular y corresponden a los conos y bastones. Y básicamente se van a estimular por la luz que incida sobre estos receptores. Y en quinto lugar, por último, tenemos a los quimiorreceptores. La estimulación de estos quimiorreceptores va a estar dada por los cambios que existan en factores bioquímicos del cuerpo. Por ejemplo, los quimiorreceptores que se encuentran en los cuerpos carotídeos que detectan la concentración de oxígeno arterial. Entonces estos receptores se van a activar por las concentraciones cambiantes de diferentes factores bioquímicos, como ya lo dije, y pues finalmente van a desencadenar una respuesta. Ahora, vamos a empezar a revisar una serie de conceptos que son importantes para que entiendan mejor cómo es que funciona la transducción sensorial desde el receptor hacia el encéfalo. En este caso, vamos a empezar por un concepto que es sensibilidad diferencial. ¿Y a qué se refiere sensibilidad diferencial? Sabemos que tenemos diferentes tipos de estímulos. ¿A qué me refiero con esto? Pues tipos de estímulos, que hay diferentes sensaciones que somos capaces de percibir, entre ellas el dolor, la temperatura, el tacto, la visión y todas aquellas sensaciones que como seres humanos somos capaces de percibir. Entonces todas estas, cada una de estas es una modalidad de sensación, es un tipo de sensación diferentes que nosotros percibimos. ¿Y a qué se refiere la sensibilidad diferencial? Sabemos que para percibir estas sensaciones que finalmente van a ir en forma de estímulos hacia nuestros receptores, pues obviamente para ser percibidos por nosotros tienen que llegar a nuestros receptores, que en este caso son nuestros receptores sensitivos. Pero cada tipo de receptor sensitivo, porque tenemos varios y ya mencionamos las categorías en las que pueden entrar todos los receptores que tenemos: mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, electromagnéticos y quimiorreceptores. Sin embargo, en cada categoría de estos, en cada tipo, pues existen diferentes tipos. Por ejemplo, en el caso de los mecanorreceptores, pues pueden ser varoreceptores, pueden ser también corpúsculos de Pacini, por ejemplo, ya entrando más específicamente. En el caso de los termorreceptores solo tenemos para el frío y para el calor, y así sucesivamente podemos tener varios tipos de estos receptores que entran en cualquiera de estas categorías.
Entonces cada tipo de receptor va a ser extremadamente sensible para un solo tipo de estos estímulos, es decir, los mecanorreceptores únicamente son sensibles al tacto, por ejemplo. Los nociceptores solo son sensibles al dolor, los termorreceptores a la temperatura, los receptores electromagnéticos a la visión y así sucesivamente. Entonces, cada receptor va a ser único para un tipo de estímulo y va a ser incapaz o va a ser totalmente insensible a los otros tipos de estímulo, es decir, con un nociceptor que básicamente detecta el dolor o los daños más bien de los tejidos adyacentes a este receptor, no va a ser capaz de detectar la temperatura o de detectar la visión y así sucesivamente. Otro concepto que está bastante relacionado con sensibilidad diferencial, o bueno, otro par de conceptos, es el concepto de principio de línea marcada y modalidad de sensación, que ya lo mencionamos hace unos momentos. Básicamente, la modalidad de sensación se refiere a cada uno de estos tipos de estímulos: dolor, temperatura, tacto, visión, audición, etc. Entonces, cada una de estas sensaciones es una modalidad de sensación distinta. En cuanto al principio de línea marcada, este nos está haciendo referencia en que, bueno, para empezar a ver este concepto, me gustaría recordar que sabemos que todas las sensaciones que somos capaces de percibir, o más bien tanto en todo lo que se lleva a cabo en el sistema nervioso central, todas las señales van a ser transmitidas en formas de potenciales de acción. Entonces, todos nuestros receptores que son capaces de percibir estos estímulos, receptores, tienen que viajar de alguna u otra forma hacia nuestro sistema nervioso central para que la información pueda ser convertida en estímulos y seamos capaces de percibirla. Y para que esto ocurra, pues la información tiene que viajar desde el receptor hasta nuestro sistema nervioso central, que es donde se va a traducir, por así decirlo, esa información. ¿Y esto cómo se va a llevar a cabo? Pues gracias a los potenciales de acción de las fibras que se encuentran inervando nuestros receptores. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque absolutamente todos nuestros estímulos sensoriales son detectados por los receptores, y estos receptores van a generar un cambio en el potencial local que al final se va a convertir en un potencial de acción por la fibra que los está inervando y va a viajar al sistema nervioso central, como ya habíamos dicho. Pero ¿cómo es que si todos los estímulos se convierten en potenciales de acción, finalmente, potenciales de acción, si todos viajan de la misma manera, si todos se convierten en esta energía eléctrica que es la de los potenciales de acción, cómo es que el dolor, por ejemplo, se siente diferente a la temperatura, o cómo es que el tacto se siente diferente a la visión? ¿Cómo es que estos diferentes tipos de estímulos son percibidos por nosotros de diferente manera si al final todos se transducen hacia el sistema nervioso central de la misma manera? Y esto nos lo explica el principio de línea marcada, que dice que la sensación, o más bien la forma en la que percibimos el estímulo, va a estar determinada por la zona a la que la fibra va a viajar, la fibra que está inervando a nuestro receptor. Por decir, un mecanorreceptor que está siendo inervado por una fibra, un mecanorreceptor, nosotros lo estimulamos mediante el tacto, y pues este mecanorreceptor, como ya lo dije, tiene obviamente su fibra nerviosa que lo está inervando, y esta fibra va a terminar viajando hacia las zonas del tacto, en este caso hacia la corteza, o más bien la zona poscentral, que es el área somestésica primaria. Y aquí el cerebro va a traducir la información, o la va a integrar, y vamos a ser capaces de sentir el tacto, o más bien de percibir el tacto. Y así sucesivamente con las demás zonas. Los estímulos visuales
van a viajar hacia las zonas visuales de nuestro encéfalo, los estímulos auditivos hacia las zonas auditivas y así sucesivamente. Entonces, prácticamente el hecho de cómo sintamos los diferentes tipos de estímulos viene determinado no por la forma en cómo se generan los potenciales de acción, sino la forma o más bien la zona a la que van a viajar de nuestra corteza cerebral. Y bien, vamos a empezar a ver algo que se llama transducción de estímulos sensitivos. Transducción de estímulos sensitivos, y para empezar a ver esto de cómo es que los estímulos pasan de un receptor hasta ya nuestras fibras nerviosas y por último al sistema nervioso central para que esta señal pueda ser integrada o pueda ser traducida por nuestro sistema nervioso central, pues hay que hablar de algo que es el potencial de receptor. ¿Y a qué se refiere el potencial de receptor? Para empezar, tenemos que decir que cualquier estímulo que nos llegue a nuestros receptores, sea cual sea el tipo de los 5 que mencionamos ya, vamos a suponer que este es un receptor. El propósito del estímulo, o más bien la acción que tiene que desencadenar dicho estímulo para que la información pueda provocar una respuesta, pueda provocar una sensación, es un cambio en la permeabilidad de la membrana de este receptor. Entonces tenemos nuestra membrana del receptor. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el estímulo para que este receptor responda a dicha sensación o a dicho estímulo que se está aplicando? Pues tiene que haber un cambio en la permeabilidad de nuestro receptor. En la mayoría de los casos es un cambio en cuanto a la entrada de cationes por esta membrana. Específicamente, bastantes receptores o la mayoría de receptores, el aumento de la entrada de iones sodio. Que sabemos que cuando aumenta la entrada de iones sodio por cualquier estímulo, pues se va a desencadenar o va a provocar más bien un aumento en el potencial de membrana. Y esto es a lo que llamamos potencial de receptor, que prácticamente es un potencial local, potencial de receptor. ¿Y por qué es un potencial local? Porque en primera instancia o primeramente está cambiando el potencial de mi receptor como tal, de la estructura del receptor. Aún no se puede llamar potencial de acción porque aún no está provocando ningún cambio a nivel de la fibra nerviosa que me está inervando mi receptor. Recordemos que todos los receptores van a tener fibras nerviosas adscritas. En este caso vamos a dibujarla aquí. Esta es mi fibra que está inervando al receptor. Entonces, al yo aplicar un estímulo, voy a cambiar la permeabilidad de mi membrana, de mi receptor. Voy a provocar el aumento de voltaje dentro del receptor y esto es a lo que llamamos potencial de receptor, que recordemos que es el aumento de potencial en sentido positivo de la membrana del receptor. Pero ¿cómo va a ser posible que nosotros cambiemos la permeabilidad de la membrana? ¿Mediante qué mecanismos? Básicamente nos explican que son 4 mecanismos por los cuales nosotros podemos provocar un potencial de receptor. El primero es por deformación mecánica. Y este tipo de excitar o de provocar un potencial de receptor corresponde sobre todo a lo que son los mecanorreceptores. ¿Y cómo sucede? Pues bien, como ya lo sabemos, los mecanorreceptores son capaces de detectar las sensaciones más importantes que detectan son sobre todo el tacto, la presión, algunas vibraciones. Ya después vamos a ver que dependiendo del tipo de mecanorreceptor que tengamos detectan vibraciones de distinta frecuencia, pero supongamos que son estimulados por tacto y este tacto va a causar una deformación de la membrana, de nuestro receptor. ¿Por qué? Porque finalmente, pues, si este receptor está inervando, por ejemplo, uno de los dedos de nuestra mano, este mecanorreceptor, si nosotros aplicamos una presión sobre el dedo, finalmente la presión
va a llegar hasta la membrana de nuestro receptor. Y esto va a ocasionar que al estirar la membrana o al cambiar su estructura, al deformarla, pues haya una apertura de los canales de sodio. Y al haber una apertura de estos canales de sodio, pues va a haber un aumento de la concentración de sodio intracelular y por lo tanto va a haber un aumento de voltaje provocándose nuestro potencial de receptor. Esa sería la primera manera de provocar un potencial de receptor. ¿Cuál es la segunda manera? La segunda manera puede ser por aplicación de productos químicos sobre la membrana. Productos químicos. Entonces, cualquier sustancia que sea capaz de provocar receptor, de provocar cambios en la permeabilidad de igual forma por cambios a nivel de nuestros canales iónicos, ya sea que permita, por ejemplo, entrar sodio o que en este caso permita salir potasio, pero sobre todo en la mayoría de las veces es la excitación por este tipo se lleva a cabo igual gracias a las cargas de iones sodio que entran a nuestra membrana, y al entrar el sodio igual aumenta nuestro voltaje y por lo tanto se genera un potencial de receptor. ¿Y esto por qué? Porque el producto químico actúa directamente a nivel de nuestra membrana. El producto químico va a causar un cambio, producto químico, y este cambio entre las diversas consecuencias que puede tener el cambio, pues es una apertura de estos canales catiónicos con un consiguiente aumento de nuestro potencial de receptor. Podemos pasar a ver el siguiente modo en el que se puede generar este potencial de receptor, y es por cambios de temperatura. Por cambios de temperatura, que corresponde obviamente a los termorreceptores. Termorreceptores. Y este de aquí arriba, se me olvidó mencionarlo, el potencial de receptor generado por productos químicos, pues evidentemente corresponde sobre todo a los quimiorreceptores. Quimiorreceptores. En cuanto a la generación del potencial de receptor por cambios de temperatura, vamos a tener que la membrana de nuestro receptor va a ser muy susceptible a cambiar su permeabilidad dependiendo de la temperatura a la que se encuentre. En este caso, si por ejemplo tenemos un aumento de la temperatura, lo que va a ocasionar es un aumento en la permeabilidad de la membrana de mi receptor, ocasionando pues obviamente un aumento en el voltaje intramembranal del receptor y por lo tanto mi potencial de receptor. Entonces prácticamente hay un cambio en la temperatura del receptor o del tejido al que se encuentra inervando este termorreceptor y una excitación a nivel local provocando el potencial de receptor. Y la última forma o el último mecanismo por el cual podemos cambiar o podemos generar más bien un aumento en el potencial dentro de nuestro receptor es por estimulación o por radiación electromagnética. Y este es un tipo de generar o una manera de generar el potencial de receptor bastante característica, electromagnética, porque lo vamos a ver únicamente en los receptores de la retina ocular, que en este caso corresponden a los conos y bastones, como ya lo habíamos dicho, y lo vamos a ver mejor cuando veamos fisiología de la visión, fisiología visual, pero consiste en que nuestros receptores, que son los conos y bastones, obviamente van a ser sensibles a la luz, los conos y los bastones. Son sensibles al incidir de la luz y de alguna u otra forma esta luz que estimula nuestros receptores va a cambiar la permeabilidad de su membrana, de igual manera generando un potencial de receptor que ya lo vamos a explicar mejor, como ya se los dije, cuando veamos fisiología visual. Entonces, estas cuatro maneras, si se pueden dar cuenta, tanto por deformación mecánica, por aplicación de productos químicos en la membrana, por cambios de temperatura, por radiación electromagnética que incide en la membrana del receptor, estos cuatro cambios se corresponden con los tipos también de receptores que hay. En este caso, los mecanorreceptores pues son excitados por
por deformación mecánica de su membrana, los termorreceptores, por cambios de temperatura que causan cambios igual a nivel de su membrana y por lo tanto un aumento de voltaje. Los nociceptores, en este caso los nociceptores, pues son un caso un poco especial porque vamos a ver cuando veamos dolor y temperatura que estos nociceptores son sobre todo terminaciones nerviosas libres que traducen algún estímulo dañino que puede ser de tipo químico o de tipo físico o también por temperaturas muy altas. Entonces por eso realmente no entra en una categoría en específica, porque los daños pueden ser de diferente tipo. Pero en este caso, si nos seguimos con los receptores electromagnéticos, pues son estimulados por la radiación electromagnética y los quimiorreceptores por aplicación de productos químicos sobre su membrana. Y así ya tendríamos la correspondencia de los tipos de receptores que hay con las maneras o los mecanismos por los cuales podemos generar un potencial de receptor. Y para dar mejor a entender o poner mejor el ejemplo directo de cómo se lleva a cabo esta transducción desde un potencial de receptor local hacia un potencial de acción, que finalmente el potencial de acción va a ser el que va a viajar hacia el sistema nervioso, para entender esto, vamos a poner un ejemplo que es el del corpúsculo de Pacini, que es un mecanorreceptor que tenemos ampliamente en las zonas subyacentes de nuestra piel y que sirve para detectar el tacto, la presión y algunas frecuencias de vibración. Ya después, cuando veamos tacto, vamos a ver que la vibración y la presión pues están consideradas dentro del tacto, pero por ahora vamos a manejarlo de esa manera. El corpúsculo de Pacini, vamos a ver bien su estructura para poder explicar esta transducción desde el potencial de receptor hacia el potencial de acción. Vamos a empezar viendo su estructura. Y como podemos ver aquí en la imagen, este corpúsculo de Pacini está compuesto por varias capas de su membrana, que finalmente estas que estamos viendo aquí es la membrana, pero son varias capas de esta que están rodeando a esto que vemos aquí, que es una fibra nerviosa, que es denominada la fibra central de nuestro corpúsculo de Pacini o fibra central del receptor sensitivo, que finalmente esta fibra va a entrar en un nervio y va a viajar hacia nuestro sistema nervioso central, que es donde va a ser interpretada la información y por lo tanto va a poder ser percibida. Y hay que explicar el porqué de esta estructura o para qué sirve que esté compuesto así o que esté construido de esta manera este receptor, que esté conformado de esta manera. Estos pliegues que vemos de membrana o estas varias capas que vemos de membrana sirven para que cualquier compresión en cualquiera de los puntos de nuestro receptor, cualquier compresión aplicada en los tejidos adyacentes o en la piel suprayacente inmediatamente de nuestro receptor, pues estimula esta capa externa y los estímulos viajen de capa en capa y la compresión llegue hacia la fibra nerviosa que se encuentra en el centro de nuestro receptor y de alguna u otra forma haya una deformación mecánica, que como ya lo veíamos hace rato, es una forma en la que nosotros podemos generar un potencial de receptor. También hay que mencionar que dentro de este receptor, es decir, en estas áreas que están ya adentro de la membrana del receptor, este contiene un líquido que dicen que es viscoelástico. Y también es importante mencionar esta característica, ya que este líquido viscoelástico va a ser muy conductor de la electricidad y por lo tanto, pues en los cambios de voltaje que puede llegar a haber en este tipo de receptor o en la excitación e incluso la compresión mecánica, pues gracias a este líquido viscoelástico también va a ser muy fácil que los estímulos viajen hacia nuestra fibra, que finalmente es la estructura que nosotros queremos excitar. Entonces, una vez que ya vimos la conformación o más bien la estructura, la histología de uno de nuestros mecanorreceptores, que en este caso corresponde al corpúsculo de Pacini, ahora sí ya podemos explicar mejor cómo es la transducción de este potencial de receptor, que es un potencial local, hacia mi potencial de acción, que finalmente va a ser la forma en la que viaja la información sensorial hacia el encéfalo, hacia las
zonas somestésicas, en este caso hacia las zonas, hacia el área, somestésica primaria y hacia el área de asociación somestésica, y finalmente pues esta información va a ser interpretada, y al momento de ser interpretada pues puede ser percibida. Y entonces gracias al potencial de acción es que tenemos una percepción del estímulo. Entonces primero en esta imagen vemos la misma estructura que estábamos viendo en esta imagen, solo que para fines de entender mejor el proceso de transducción, pues todas las demás capas que conforman este corpúsculo fueron quitadas y solo fue dejada la última, que es la más cercana a la fibra nerviosa central. Entonces vemos que cuando llega un estímulo, en este caso de compresión mecánica, porque estamos hablando de un mecanorreceptor, entonces supongamos que es de compresión mecánica, pues el estímulo ya sabemos que va a viajar a lo largo de las capas que tiene este receptor hasta llegar a deformar una zona de la fibra que está inervando nuestra estructura del receptor, que en este caso es nuestro corpúsculo de Pacini. Entonces, gracias al líquido viscoelástico que contiene este receptor y gracias a las diversas capas que contiene también su estructura, pues es capaz el estímulo de provocar una deformación en alguna zona de la membrana, que en este caso corresponde a esta zona que nos están encerrando o que se está marcando con flechas de color rojo. Entonces vemos que aquí se está provocando un cambio en el voltaje dentro de la fibra que se encuentra inervando mi corpúsculo de Pacini. Y a este cambio de voltaje a nivel local, o sea, a nivel solo de la zona que corresponde aún al receptor, sin que se desencadene todavía un potencial de acción, a este voltaje, que es el voltaje local, es lo que corresponde al potencial de receptor. Y si vemos aquí bien esta fibra que está inervando nuestro corpúsculo, vemos que la zona terminal de la fibra no contiene mielina, pero un poco antes de que la fibra ya salga del receptor empieza a mielinizarse. Por lo tanto ya contiene nuestros nódulos de Rambier. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que mi potencial de receptor se convierta en un potencial de acción? Pues básicamente este potencial de receptor, supongamos que si es de menos 90 milivoltios, tiene que llegar a un nivel umbral, que es el umbral de disparo, que corresponde aproximadamente a menos 60 milivoltios. Una vez que llega a este nivel de menos 60 milivoltios, que es el umbral de disparo, vamos a ponerle aquí umbral de disparo, el estímulo ya es capaz de desencadenar todo un potencial de acción a lo largo de toda la fibra. Potencial de acción. Entonces, si suponemos que el voltaje va creciendo poco a poco dentro de nuestra fibra que está inervando al receptor hasta menos 60 milivoltios, que es el umbral, pues ya se pueden generar estas corrientes que vemos aquí en la imagen, que si vemos van de un nodo a otro. ¿Por qué? Porque sabemos que el potencial de acción es transducido o viaja de una forma bastante característica que denominamos conducción saltatoria, que prácticamente va saltando de nodo en nodo. Esto con el fin de que sea más rápido y por el modo de, o más bien con el fin de ahorrar los iones. Con el fin de ahorrar los iones que entran y salen durante el proceso de potencial de acción. Entonces, una vez que llegamos a nuestro umbral, ya se puede desencadenar el potencial de acción y finalmente este potencial me va a viajar a lo largo de toda mi fibra hasta llegar a mi sistema nervioso central, hasta que llegue hacia las áreas somestésica primaria y de asociación. Aquí la información es integrada y ya puede ser percibida. Y eso es a lo que se refiere la transducción. El paso de nuestro potencial de receptor, que es un potencial local, su conversión en un potencial de acción, que finalmente es el que va a llevar nuestra información, su interpretación dentro del sistema nervioso central, que la vamos a ver de mejor manera cuando veamos específicamente tacto y posición, y finalmente su percepción, que es la forma en la que sentimos el estímulo. Vamos a continuar viendo la relación que hay entre la intensidad del estímulo, el estímulo que se le aplica a la membrana del receptor por cualquiera de las formas en las que ya
hicimos un repaso, las 4 formas en las cuales se puede generar un potencial dentro de este receptor y como tal la potencia que va a tener el potencial que va a desencadenar dicho estímulo. En esta gráfica que estamos viendo aquí en esta imagen, vemos que el eje mayor corresponde a la potencia, el potencial de membrana, está calculado en milivoltios, mientras que el eje menor u horizontal corresponde a los milisegundos, lo que correspondería a la frecuencia con la que se desencadenan los potenciales de acción. Ya habíamos dicho que aproximadamente el potencial de membrana en reposo es de unos menos 90 milivoltios aproximadamente, y que el umbral, yo les había dicho hace unos momentos que era aproximadamente de menos 60 milivoltios. En esta imagen lo marcan como aproximadamente menos 65, pero para términos de esta explicación vamos a dejarlo en menos 60 milivoltios. Entonces, cuando la membrana, o bueno, más bien cuando nuestro receptor es estimulado en este punto, incrementa su potencial. Esta parte de aquí, esta pequeña elevación, sería todavía lo que es el potencial del receptor, que apenas se está elevando, potencial de receptor, y una vez que alcance el umbral nuestro potencial de receptor, ya es capaz de desencadenar un potencial de acción y ya llega a niveles muy superiores e incluso positivos en cuanto al voltaje del potencial de membrana. Pero si nosotros vamos incrementando el potencial de receptor cada vez más, es decir, que su valor en vez de ser menos 90 o menos 60 sea cada vez más positivo, como los ejemplos progresivos que vemos aquí, en donde esta curva señala que el potencial de receptor se va haciendo cada vez más positivo. Mientras más positivo sea el potencial de receptor, es decir, mientras menos negativo sea su potencial de membrana en reposo o el potencial que se está manejando en ese momento, con mayor frecuencia se van a desencadenar los potenciales de acción en la fibra que está adscrita a mi receptor. Y vamos a representarlo con esta imagen. Este sería nuestro receptor. Aquí tendríamos la fibra que está adscrita a nuestro receptor, donde se va a desencadenar el potencial. Entonces, ante cualquier estímulo se va a desencadenar el potencial de receptor, y este potencial de receptor, al llegar al umbral, va a desencadenar mi potencial de acción. Y el potencial antes del estímulo era, supongamos que de menos 90 milivoltios aproximadamente. Pero si yo hago cada vez más positivo este valor, es decir, que en vez de menos 90, por ejemplo, sea menos 70 milivoltios, la frecuencia con la que se podrán desencadenar mis potenciales en mi fibra que está adscrita a mi receptor va a ser mayor. Si yo lo hago de menos 20, pues la frecuencia va a ser todavía mayor, es decir, más potenciales en menos tiempo. Y como podemos ver aquí en la gráfica, entre cada potencial hay cada vez un intervalo menor de espacio en esta gráfica, que correspondería a un intervalo menor de tiempo. Por lo tanto, mientras más incrementemos nosotros nuestro potencial de receptor, mayor va a ser la frecuencia de los potenciales de acción desencadenados en la fibra que está inervando mi receptor. Y esta es la relación entre la intensidad de nuestro estímulo, porque sabemos que todo estímulo va a desencadenar un potencial de receptor. Por lo tanto, entre más grande es el estímulo, entre más intenso es el estímulo, mayor va a ser este cambio de voltaje dentro de mi receptor. Si yo tengo un estímulo frágil o un estímulo débil, un estímulo que no es tan potente, pues voy a desencadenar sí un cambio en sentido positivo, pero no de la magnitud suficiente como para que la frecuencia de los potenciales sea muy alta. En cambio, si yo tengo un estímulo potente, un estímulo fuerte, que me desencadene un cambio pues bastante alto, sí voy a tener una alta frecuencia en la generación de potenciales de acción en mi fibra. Y esa es la relación que existe entre la intensidad de nuestro estímulo y el potencial de receptor medido en milivoltios. Vamos a mencionar un principio que nos marca el programa, que es el principio de Weber-Fechner.
Y este principio, como tal, citándolo, dice que las gradaciones en la potencia del estímulo se distinguen en proporción aproximada al logaritmo de esta potencia. ¿Qué quiere decir esto? Para explicar bien este principio, lo más recomendable es que revisemos un ejemplo. Y es que, por ejemplo, cuando una persona, supongamos que tenemos aquí a nuestra persona, está cargando un peso ligero, supongamos de 30 gramos aproximadamente, que es muy ligero prácticamente. Si yo a esa persona, a ese peso de 30 gramos que está sujetando en su mano, si yo le agrego aproximadamente solo 1 gramo, 31 gramos, la persona probablemente va a ser capaz de distinguir que yo apliqué un poco más de peso a la fuerza que él está cargando. Y si no de 1 gramo, pues supongámosle, para no exagerar, unos 35 gramos, la persona va a poder detectar que el peso ha incrementado. Sin embargo, si una persona, si otra se encuentra cargando un peso de mayor magnitud, en este caso pongámosle 300 gramos, si yo subo este peso solo 1 gramo, es decir, 301 gramos, la persona no va a notar la diferencia, no va a notar que yo le aumenté solo 1 gramo de peso. ¿Y esto por qué? Porque de mayor intensidad sea el estímulo que se está aplicando, más grande va a tener que ser mi cambio para que la persona detecte que está cambiando el estímulo. Es decir, en vez de añadirle solo 1 gramo a esta magnitud de peso que está sujetando nuestra persona, pues tendría que añadirle aproximadamente, para que la persona note que hay un cambio de peso, unos 20 gramos quizá. Por eso se dice, o más bien unos 10 gramos, si seguimos esta ley, o bueno, este principio de Weber-Fechner, que nos dice que tendrá que cambiar en proporción aproximada al logaritmo de la potencia del estímulo. Entonces va siguiendo una relación. Mientras más grande sea mi estímulo que está excitando a mi receptor, más grande tendrá que ser el próximo estímulo de mayor intensidad para que yo detecte el cambio que se está añadiendo a ese estímulo. En estímulos de intensidad baja o que no son tan fuertes, como por ejemplo pesos ligeros, pues se va a poder notar el cambio de estímulo con cambios pues muy minúsculos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el oído. Cuando nosotros tenemos un volumen bajo aproximadamente, supongamos que nuestro volumen va en una escala del 1 al 100, en un intervalo del 1 al 100. Entonces el oído, supongamos que cuando estás tú escuchando a un volumen bajo cualquier cosa, supongamos que a un volumen de 20, el oído es capaz de detectar si tú subes ese volumen de repente a 25 o a 30, a 25 o a 30 este nivel de volumen. Sin embargo, a volúmenes más altos, es decir, de mayor magnitud, como de unos 90 aproximadamente, si tú subes el volumen a 95 o a 92, le haces cambios pequeños, el sujeto probablemente no detecte este cambio de volumen porque los estímulos ya están siendo muy altos. Entonces los cambios van a tener que ser de la misma magnitud de la que está haciendo el estímulo. En este caso tendrías que subirle ya al 100 o incluso pues añadir más volumen para que la persona detecte este cambio de estímulo. Y eso es a lo que se refiere el principio de Weber-Fechner. Prácticamente, en pocas palabras, entre más grande sea nuestro estímulo, mayor va a tener que ser el cambio próximo para que la persona o el sujeto, la percepción, se dé cuenta de que este estímulo cambió, de que este estímulo está siendo más intenso. En cambio, cuando tenemos estímulos ligeros, estímulos débiles, basta con cambios ligeros de estímulo, cambios de fuerza ligeros, débiles o no tan significativos para que la persona detecte el cambio. En cuanto a otro concepto que se denomina o que denominamos adaptación de los receptores, adaptación, vamos a tener que entre los distintos tipos de receptores, tanto a niveles generales como los que explicábamos hace rato, entre mecanorreceptores, termorreceptores y así sucesivamente, y entre los mismos subtipos, es decir, entre los mecanorreceptores, entre los distintos tipos que existen de mecanorreceptores, entre toda esta variedad de distintos receptores que tenemos, va a existir esta variación de la adaptación,
Y es que cada receptor, dependiendo de la información que lleve, va a tener un grado distinto de adaptación. ¿La adaptación a qué se refiere? Bueno, todos los receptores sensitivos suelen adaptarse, o puede haber algunos que no. Vamos a ver algunos casos que vamos a mencionar próximamente. Todos los receptores tienden a adaptarse después de un periodo de tiempo determinado. El periodo de tiempo determinado en el cual se van a adaptar al estímulo también depende del tipo de receptor del cual pues estemos hablando. La adaptación se refiere a que al principio, cuando un estímulo excita nuestro receptor y genera, ya sabemos, nuestro potencial de receptor y prosigue a generar un potencial de acción, la estimulación nos habla de que aunque el estímulo esté presente aún, este receptor ya no va a estar generando nuestro potencial de receptor, y por consiguiente, al no generar el potencial de receptor, pues no se va a generar nuestro potencial de acción. ¿Esto por qué? Por nuestro mecanismo de adaptación, es decir, el receptor pues de alguna u otra forma se va a adaptar al estímulo y por lo tanto ya no vamos a ser capaces de percibirlo. Ahora, esto hay que relacionarlo con lo que dije al principio, que es muy importante, que no todos los receptores van a ser adaptables. Algunos receptores van a ser muy adaptables, es decir, que se adaptan en poco tiempo y de manera pues bastante sencilla. Otros van a ser medianamente, es decir, que se adaptan parcialmente, y otros van a ser totalmente inadaptables, es decir, que nunca o en mucho tiempo no se van a adaptar al estímulo. Y esto va a depender de la importancia de la información que lleven estos receptores. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en receptores para el dolor, sabemos que como seres humanos el dolor es importante. ¿Por qué? Porque nos está avisando de algún daño físico o químico de cualquier tipo que está teniendo nuestro organismo, ya sea a nivel tisular o a niveles superiores, pero finalmente es un daño y es algo que tenemos que corregir, eliminar de alguna forma. Entonces el dolor es un aviso de que algo anda mal. Por lo tanto, los nociceptores van a ser pues receptores que prácticamente jamás se van a adaptar al estímulo. ¿Y cuál es el estímulo de los nociceptores? Pues el daño tisular, el daño de los tejidos que está siendo inervado por estos nociceptores. Estos nociceptores, si se adaptaran y dejáramos de sentir el dolor, probablemente si ese daño siguiera prosiguiendo o si no se interviniera para curar ese daño, pues tendría consecuencias pues bastante graves. Por eso el dolor pues es una información bastante importante, y dependiendo del grado de importancia que tenga esta información va a ir en relación inversa a la potencia de adaptación que tienen estos receptores. Es decir, un receptor que se adapta rápidamente pues probablemente lleva información pues que no es tan importante, por así decirlo, y un receptor que se adapta lentamente o que nunca se adapta va a llevar información muy importante hacia el encéfalo para que éste sea interpretada. Vamos a poner un ejemplo de los mecanorreceptores. Ya habíamos hablado que entre cada uno de estos tipos de receptores hay otros tipos. Por ejemplo, entre los mecanorreceptores tenemos específicamente al corpúsculo de Pacini, que lo vamos a estar mencionando muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque su mecanismo de transducción de señales está muy bien estudiado y se conoce pues a detalle, a diferencia de otros receptores que no han sido muy bien estudiados. Entre otro tipo tenemos a los varorreceptores, que finalmente son un tipo de mecanorreceptores porque, como sabemos, estos son receptores de estiramiento, que finalmente lo que están haciendo es detectar la estiración de estos receptores, de los mismos varorreceptores. Entonces son un subtipo de mecanorreceptores. Sin embargo, a pesar de que estos dos son mecanorreceptores, el corpúsculo de Pacini va a ser un receptor de adaptación rápida. Y los varorreceptores van a ser receptores inadaptables, o también muchos los meten en la categoría de receptores de adaptación lenta. Receptores de adaptación lenta. Y vamos a ver la importancia de la información que llevan cada uno de estos. El corpúsculo de Pacini, la información que lleva ya habíamos dicho que es de tacto.
Entonces se va a estimular cuando hay una presión sobre nuestra piel, cuando hay una presión sobre alguna parte de nuestro cuerpo, cuando alguien nos toca, cuando nos sentamos, cuando nos oprimen alguna parte de nuestro cuerpo, que esa presión no es lo suficientemente fuerte como para causar un daño. Por lo tanto, esta información de tacto es importante al principio para avisarnos que algo está haciendo contacto con la piel suprayacente a estos receptores. Sin embargo, después de cierto tiempo, que en el caso de los corpúsculos de Pacini se adaptan en fracciones de segundo, después de cierto tiempo, estos receptores se adaptan y dejan de mandar potenciales de acción hacia nuestro encéfalo, por lo tanto dejamos de percibir dicha presión. Al contrario de, por ejemplo, los barorreceptores, que como sabemos están en el seno carotídeo, en el seno aórtico, y detectan prácticamente cambios en la presión arterial. Por lo tanto, cuando hablamos de presión arterial sabemos que estamos hablando de un valor bastante importante, estamos hablando de un signo vital de nuestro cuerpo. Entonces, la información que llevan, que es de presión arterial, es de suma importancia para informarle al encéfalo el estado del cuerpo en el caso de la tensión que hay dentro de las arterias. Por lo tanto, estos receptores, si se adaptaran, pues serían inútiles, porque si estos receptores se adaptaran al estímulo de estiramiento y dejaran de transmitir esa información hacia el encéfalo, pues dejaría de estar consciente que la presión arterial está alterada y por lo tanto no echaría a andar los mecanismos necesarios para regular este valor. Entonces, la información que están manejando los receptores va a ir en relación inversa a la adaptación al tiempo de adaptación o a la potencia de adaptación de estos receptores. Por lo tanto, los barorreceptores pues tienen una potencia de adaptación demasiado baja y se van a adaptar nunca o en bastantes días, prácticamente jamás se adaptan al estímulo porque llevan información muy importante, como es el caso de la presión arterial, alteraciones en la presión arterial, y en el caso del corpúsculo de Pacini, que no lleva información o lleva información poco importante, pues su adaptación o su capacidad de adaptación va a ser demasiada. Y entonces, viendo ya estos dos ejemplos entre los mecanorreceptores, podemos dividir a todos los receptores con los que contamos en receptores de adaptación rápida, como ya lo había dicho, y receptores de adaptación lenta. Los receptores de adaptación rápida también son llamados receptores fásicos, y los receptores de adaptación lenta son denominados también receptores tónicos, y otra forma de llamar a los receptores de adaptación rápida también son de movimiento o de velocidad. Y entonces, por ejemplo, en el caso del receptor de adaptación rápida que ya mencionábamos del corpúsculo de Pacini, vemos que se estimula, hay un potencial de receptor, un potencial de acción y por lo tanto una percepción del estímulo. Sin embargo, después de fracciones de segundo, el corpúsculo y por lo tanto la fibra nerviosa dejan de transmitir la información hacia el encéfalo, al sistema nervioso central, y deja de haber esa percepción del estímulo, si es que todavía el estímulo está aquí. Estímulo. Y estos receptores, entonces, los que son de adaptación lenta, por su naturaleza y por su adaptación rápida, nos van a permitir, no es que no sean importantes, sino es que más bien son necesarios o son los que nos ayudan a permitir cambios rápidos en la intensidad de los estímulos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando estoy aplicando un estímulo constante, lo voy a dejar de percibir, como ya habíamos dicho, pero si ese estímulo se vuelve de manera espontánea más intenso o deja de ser aplicado o se vuelve menos potente que el anterior, pues ahora sí va a haber una nueva estimulación de nuestro receptor de adaptación rápida, siempre y cuando haya un cambio en la intensidad del estímulo. Siempre que hay un cambio en la intensidad del estímulo, estos receptores de adaptación rápida son buenos o son los que nos llevan esta información de cambios constantes en los estímulos, cambios de los estímulos. Y en cuanto a los receptores de adaptación lenta, son los principales o son los que nos ayudan para informar al encéfalo de un estado constante que está habiendo en nuestro cuerpo. En este caso, por ejemplo, de un dolor constante o de los cambios en la presión arterial, por ejemplo,
en el caso de los quimiorreceptores, cambios en la concentración de oxígeno en sangre, cambios en valores importantes o que son vitales para nuestro cuerpo. Entonces, por eso son tónicos, porque son capaces de transmitir información durante bastante tiempo hacia nuestro encéfalo de condiciones constantes. Y los receptores fásicos o de adaptación rápida transmiten información de estímulos, y una vez que se adaptan rápidamente y dejan de transmitir esa información, son capaces de informar si es que el estímulo cambia de potencia, si se hace menos potente o si se hace más potente o desaparece. Por eso son receptores fásicos de velocidad o de movimiento, porque son capaces de detectar cambios en la potencia del estímulo. Y ahora vamos a hablar un poco de las fibras nerviosas, porque es importante que sepan la clasificación, al menos en términos generales, de las fibras nerviosas. Sabemos a grandes rasgos que tenemos fibras tanto mielínicas o mielinizadas, mielínicas, como fibras amielinizadas o amielínicas. Sabemos que la vaina de mielina, la estructura o más bien la composición molecular de la cual está formada esta vaina de mielina, que es principalmente esfingomielina, esto nos va a servir a que funcione como un aislante eléctrico que nos va a ayudar al tipo de conducción saltatoria que se lleva a cabo en los potenciales de acción. Por lo tanto, la conducción en las fibras nerviosas que son mielínicas va a ser muy rápida. Y cuando hablamos de fibras mielínicas, también muchas bibliografías, muchos libros lo describen como fibras de tipo A. Y cuando hablamos de fibras amielínicas, sabemos que son fibras nerviosas sin mielinizarse y que conducen la información o que transmiten los potenciales de acción de manera más lenta. Y cuando nos referimos a fibras amielínicas, también otro término, otra forma de describir estas fibras, nos referimos a ellas como fibras C. Ahora, dentro de estas fibras mielínicas de tipo A hay varias subdivisiones. Hay fibras A alfa, A beta, A gamma y A delta. Y van a cambiar en cuanto a la velocidad y en cuanto al calibre de las fibras. Y es aquí cuando tenemos la clasificación fisiológica de las fibras nerviosas. Esta clasificación fisiológica va en función tanto del calibre como de la velocidad. Sabemos que entre mayor calibre tenga una fibra nerviosa, mayor velocidad va a ser, o más bien a mayor velocidad va a transmitir la información que corre a través de la fibra. Entonces, el calibre, el diámetro de nuestras fibras nerviosas van directamente proporcionales a la velocidad a la que conducen los impulsos nerviosos o los potenciales de acción. En este caso, en la clasificación fisiológica nos divide en 5 grupos nuestras fibras nerviosas. Tenemos un grupo 1A que corresponde a fibras de tipo A de la subdivisión alfa y que aproximadamente son de 17 micrómetros. En segundo lugar tenemos las fibras del grupo 1B, que también son fibras A alfa, pero con un diámetro menor de 16 micrómetros. En tercer lugar tenemos el grupo 2, que son fibras, en este caso A beta y A gamma, y cuentan con un diámetro de 8 micrómetros aproximadamente. El cuarto grupo corresponde a las fibras del grupo 3 y son fibras A delta con un diámetro de aproximadamente 3 micrómetros. Y ya por último tenemos el grupo 4, que en este caso corresponde a las fibras amielínicas, que son fibras de tipo C y que tienen un diámetro bastante pequeño que va de los 0.5 a los 2 micrómetros. Entonces, si vemos el intervalo de los tamaños entre las fibras más pequeñas que existen, aproximadamente es de 0.5 micrómetros. Aquí la más grande nos lo representa como 17 micrómetros, pero se dice que hay fibras de hasta 20 micrómetros.
Entonces, entre más chiquita sea nuestra fibra, entre menos diámetro tenga, a menor velocidad va a conducir los potenciales de acción, y entre más grande sea, a mayor velocidad. Los intervalos de velocidades van desde 0.5 metros sobre segundo hasta las fibras de mayor diámetro, mielinizadas, que llegan a transmitir la información hasta 120 metros sobre segundo. Una diferencia bastante amplia, tanto en el sentido del diámetro como en el sentido de la velocidad de conducción. Si vemos, dentro de los primeros 4 grupos que corresponden a las fibras A, todas son mielínicas o fibras mielinizadas, y el grupo C es el único que conduce la información mediante fibras amielínicas. Y esto también va en relación, dependiendo del tipo de información que se vaya a llevar por esa fibra, también tiene que ver con la importancia de la información. Por ejemplo, información que no es tan importante o que no se necesita, más bien, no se necesita transmitir de una manera inmediata hacia el encéfalo. Por ejemplo, en el caso del dolor, ya les había mencionado que sí es una información importante, evidentemente, pero no lo necesitamos transmitir de manera inmediata, es decir, no lo necesitamos transmitir en velocidades de tremenda magnitud, como por ejemplo 120 metros sobre segundo. Nos basta con transmitirlo, sobre todo por fibras de tipo C. Mientras que hay cambios, o hay estímulos que sí necesitan ser transmitidos con mayor velocidad, porque son es importante que sean detectados de manera más rápida o de manera inmediata, y esos van a preferir llevar su información mediante fibras de principalmente los primeros 2 grupos, que son fibras A alfa o incluso algunos A beta y A gamma. Entonces, la información que no necesita ser llevada hacia el encéfalo, o del encéfalo también a la periferia, que no necesita ser transmitida de una manera tan rápida, o no es necesario que se transmita de una manera veloz, pues va a viajar mediante fibras de pequeño calibre o amielínicas, y la información que necesita ser llevada de una manera más rápida, de una manera veloz, pues va a ser llevada mediante fibras mielínicas o mielinizadas. Vamos a hablar ahora del fenómeno de sumación. Como ya habíamos visto el video pasado en la clase de músculo esquelético, prácticamente existen 2 tipos o 2 mecanismos mediante los cuales vamos a poder llevar a cabo la sumación. Uno es la sumación temporal y el otro es la sumación espacial. ¿La sumación a qué se refiere? Bueno, pues cuando nosotros aplicamos un estímulo de una intensidad mayor o de una intensidad fuerte, necesitamos que obviamente la frecuencia, o más bien la fuerza o la potencia de los potenciales de acción, sea proporcional a la magnitud de nuestro estímulo. Es decir, un estímulo ligero, un estímulo débil, por así decirlo, pues va a desencadenar una percepción débil, una percepción que no es significativa. Sin embargo, un estímulo fuerte o un estímulo potente desencadena una percepción que es significativa, de gran magnitud o fuerte. Y esto se puede llevar a cabo, esta relación entre la intensidad del estímulo y la intensidad de la percepción, mediante los fenómenos de sumación temporal y sumación espacial. En el caso de la sumación espacial, vamos a tener que aquí nos ponen un ejemplo, que es el de las terminaciones nerviosas libres, que lleva sobre todo información de dolor. Y aquí tenemos un nervio que al final deja sus fibras que van dentro de este nervio hacia la superficie de la piel, y estas fibras van a tener varias ramificaciones, que son las terminaciones nerviosas libres. Es decir, cada fibra se va a ramificar, y estas son las terminaciones nerviosas libres, que van a servir como terminaciones nerviosas libres, que van a servir como nuestros receptores de dolor. Si aplicamos un estímulo
que no es tan intenso, un ligero piquete, por poner un ejemplo, y toca la piel suprayacente en donde están una de estas terminaciones, pues el estímulo no va a ser tan intenso. Tenemos aquí el estímulo débil. El estímulo no va a ser intenso, por lo tanto va a excitar solo una fibra o unas cuantas fibras de este nervio. Sin embargo, entre más fuerte sea mi estímulo, en este caso tenemos un estímulo moderado, mayor cantidad de fibras voy a excitar. En el caso de un estímulo intenso, que sería el estímulo más intenso que podamos aplicar a esta zona inervada por este nervio, pues se van a activar una gran parte de las fibras del nervio que está inervando esa zona de la piel. Entonces, entre más grande sea mi estímulo, una mayor cantidad de fibras voy a poder excitar, y al excitar un número mayor de fibras que viaja la información hacia el encéfalo, pues mi percepción del estímulo va a ser más fuerte. Por lo tanto, un estímulo fuerte, un pinchazo fuerte, va a poder ser captado, va a poder ser percibido como algo fuerte o incluso como dolor. En el caso de la sumación temporal, aquí hablamos de una sola fibra, ya no hablamos de que cada vez se estimulen más fibras a la vez, sino hablamos de que se estimula una sola fibra nerviosa, pero con una frecuencia mayor. Es decir, potenciales sucesivos en un intervalo menor de tiempo. Y ya veíamos acá, cuando explicábamos arriba la relación entre la intensidad del estímulo y la frecuencia de los potenciales, pues estos están relacionados, o más bien es a lo que se refiere este concepto de relación entre el estímulo, la potencia del estímulo y la frecuencia en la que se desencadenan los potenciales de acción. Y vemos que entre mayor sea el potencial de receptor, lo recordamos, pues mayor va a ser la frecuencia en la que se desencadenan estos potenciales de acción. Y este es el principio que aplicamos a la sumación temporal. Entre más fuerte sea mi estímulo en mi receptor, pues con una mayor frecuencia se van a llevar estos potenciales hacia mis zonas del encéfalo para ser integrados y percibidos. Entonces aquí un estímulo fuerte está desencadenando una mayor frecuencia, y como resultado la percepción va a ser mayor. Un estímulo fuerte va a desencadenar una mayor frecuencia, así como un estímulo débil va a desencadenar una menor frecuencia. Esto hablando de las fibras individuales. Entonces la sumación temporal se da a nivel de fibras individuales, mientras que la sumación espacial habla de un fenómeno ya que integra un mayor número de fibras. Vamos a comenzar a hablar ahora sí de la transmisión de señales en grupos neuronales, es decir, una vez que ya hablamos del potencial de receptor, del potencial de acción a niveles individuales, a nivel de cada neurona y cada fibra, vamos a ver cómo se integran estas señales o cómo interactúan las neuronas entre sí para la transmisión de estímulos. Y en este caso tenemos que recordar un poco el tema que corresponde a sinapsis, en donde ya habíamos visto, o más bien ustedes ya habían revisado, que una sinapsis prácticamente a lo que se refiere es el punto de contacto entre una neurona y la otra. Del video pasado decíamos que también otro tipo de sinapsis es entre una fibra nerviosa o una neurona y la fibra muscular. Ya después vamos a ver que pues con respecto a esto último, la sinapsis también puede ser el punto de contacto entre una fibra nerviosa o un nervio y su órgano efector. Pero para términos de ya estos temas, una sinapsis se nos va, o más bien la tenemos que ver como el punto de contacto entre una neurona y la otra. Y esto se los menciono porque cualquier circuito neuronal, cualquier grupo o red de neuronas que interactúe entre sí, pues va a tener millones de sinapsis, de millones a miles de millones. ¿Por qué? Porque, bueno, como sabemos, tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas en nuestro sistema nervioso
Y entre todas estas neuronas, muchas las podemos dividir en grupos. Por ejemplo, se dice que la corteza cerebral puede ser considerada un grupo neuronal, las neuronas del cerebelo pueden ser consideradas otro grupo, y así sucesivamente, dividiéndolas en grandes grupos de neuronas. Sin embargo, pues no son grupos que funcionan individualmente entre sí, sino son interconexiones. Por eso se dice que el sistema nervioso interactúa o se comporta como una red intrincada de neuronas que interactúan entre sí para poder llevar a cabo las funciones de este sistema nervioso, que son múltiples y algunas de ellas o muchas son complejas. Entonces vamos a tener que para cualquier circuito de neuronas, sea simple o lo conformen pocas o bastantes neuronas, siempre vamos a tener neuronas de entrada y neuronas de salida. En este caso, correspondiéndolo o relacionándolo con el tema de sinapsis, las neuronas de entrada corresponderían a las neuronas presinápticas. Y por otro lado, las neuronas de salida corresponderían, por supuesto, a las neuronas postsinápticas. Entonces, las neuronas de entrada son las que transmiten o van a transmitir el potencial de acción hacia la siguiente neurona. Y esta neurona de salida es la que recoge la señal o la que es estimulada por la neurona de entrada y pues lleva el subsiguiente potencial de acción. Y para hablar un poco más de este tema, me gustaría enseñarles una imagen, que es esta que tenemos aquí, y la vamos a pegar de este lado. Es esta que tenemos aquí, donde podemos ver un circuito neuronal bastante simplificado, pero nos ayuda finalmente a entender cómo se comportan estas neuronas de entrada y estas neuronas de salida. Aquí tenemos dos neuronas de entrada que corresponderían a estas fibras que vemos aquí, esta fibra número 1 y fibra número 2. Vamos a focalizarnos en esta que es la fibra entrante número 1, donde podemos ver que tiene diversas ramificaciones sobre un grupo de neuronas. Vemos que en este caso el mayor grupo de estas ramificaciones, el mayor grupo de estas entradas, se la lleva la neurona que corresponde a la letra A. También esta neurona 1 de entrada aporta terminales a nuestra neurona B y a nuestra neurona C, pero la mayor cantidad de ramificaciones se centran en la neurona A. Entonces la mayor cantidad de fibras van de la neurona 1, de la neurona de entrada 1 a la neurona A. Y ahora, suponiendo o más bien viendo esto que les decía en cuanto al campo que es capaz de estimular esta neurona, el campo que va a ser estimulado por nuestra neurona de entrada se va a llamar campo receptor o zona de descarga o pues zona de estimulación. Vamos a ponerle zona de descarga. Entonces tenemos una imagen que nos va a ayudar a entender mejor el concepto de neuronas de entrada y neuronas de salida. Como podemos ver en la imagen, las neuronas de entrada están representadas con número 1 y número 2, y las neuronas de salida con letras que son las neuronas A, B, C y D. Si nos centramos en la neurona de entrada 1 o en la neurona presináptica, vemos que tiene diversas ramificaciones que corresponden a los terminales de esta fibra nerviosa, y vamos a tener que la mayor parte de estos terminales presinápticos o la mayor parte de estas ramificaciones de la neurona de entrada van a terminar, en este caso de la imagen, sobre la neurona A. Obviamente, naturalmente o en el sistema nervioso central originalmente, estas ramificaciones son cientos de miles. Obviamente, para simplificar, pues se hacen unas cuantas, pero originalmente cada fibra de entrada llega a ramificarse de unas 1000 hasta unas cientos miles de veces sobre, o más bien alrededor de todo un campo. Y estas fibras que vemos de este lado, que corresponden a las de la neurona de salida, que son las dendritas, también las dendritas suelen ramificarse miles de veces alrededor de todo un campo
conteniendo así miles de ramificaciones en las cuales las neuronas pueden hacer contacto, pueden hacer sinapsis. Una vez dicho esto, podemos explicar ya bien el ejemplo, que está más simplificado. Y la neurona 1 vemos que también aporta terminales presinápticos a las neuronas B, que son estos, y a la neurona C, que son estos que están acá. Entonces, una sola neurona de entrada es capaz de estimular o es capaz de lanzar o contactar con sus terminales presinápticos con un número muy alto o un número muy elevado de neuronas posinápticas o neuronas de salida. Sin embargo, vamos a ver que en el caso de este ejemplo, supongamos que cada neurona, para que pueda llevar a cabo un potencial de acción, para que sea excitada, necesita la descarga de 6 terminales. Vamos a suponer que el umbral para que sea estimulada son 6 terminales presinápticos. Como bien sabemos, la descarga de un solo terminal no es capaz de estimular a una neurona, por lo tanto necesitamos la descarga de varios terminales, y es por eso que las neuronas presinápticas contactan en varios puntos con las neuronas de salida o neuronas posinápticas para poder llevar a cabo la estimulación de la neurona de salida. Entonces, si consideramos que esta neurona A, para que lleve a cabo un potencial de acción, para que sea excitada, es necesario que en ella caben 6 terminales presinápticos, pues si contamos, los de aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí ya son suficientes, pero son más 7, 8, 9. Entonces, como la neurona 1 tiene 9 terminales presinápticos sobre la neurona A, pues esta neurona va a ser correctamente o va a ser exitosamente excitada. ¿Por qué? Porque tiene más de los terminales presinápticos necesarios para causar una estimulación. Sin embargo, como ya habíamos visto, esta neurona presináptica o neurona de entrada también tiene terminales en las neuronas B y C. Sin embargo, si vemos el número de terminales presinápticos de la neurona 1 sobre la neurona B, vemos que solo son 2. Y como son 6 los necesarios para causar una excitación, pues obviamente estos 2 terminales no van a poder excitar nuestra neurona de salida. También tiene terminales sobre la neurona C, en este caso son 3, pero tampoco llegan al número necesario, que en este caso son 6, para estimular la neurona de salida C. Entonces, la neurona 1, que es la neurona de entrada, directamente es capaz únicamente de estimular la neurona A. Pero entonces, ¿para qué me sirven estos terminales que tienen mi neurona B y C de la neurona A? Si no me van a estimular, ¿para qué me sirven? Finalmente, aunque estos terminales pues no estimulen como tal, no causen un potencial de acción en la neurona posináptica, lo que sí me van a hacer es que me van a aumentar el voltaje, quizá no al grado en el que me lo van a aumentar sobre la neurona A, pero finalmente la descarga de estos 2 terminales me va a provocar un aumento de voltaje. ¿Por qué? Pues ya sabemos que por la entrada o por el cambio, el aumento de permeabilidad de la membrana de la neurona. Entonces, un aumento de voltaje en mi neurona posináptica no me va a causar un potencial de acción. Sin embargo, hacerme más positivo el potencial intramembranal de la neurona, es decir, de menos 90, por ejemplo, a unos menos 70, sin llegar obviamente al umbral, porque para llegar al umbral necesito 6 terminales presinápticos. Si en este caso, por decir, me llegara a menos 70 milivoltios, voy a volver a esta neurona, no una neurona excitada, pero sí una neurona facilitada. ¿Y qué quiere decir esto? Que la neurona, aunque gracias a estos terminales no pueda ser excitada, sí va a ser más fácil que una estimulación por otra fibra nerviosa o por otros terminales que vengan de otra neurona, pues sea más fácil que exciten a la neurona. ¿Por qué va a ser más fácil? Porque su voltaje ya está siendo menos negativo, gracias a los terminales de la neurona de entrada 1. Entonces estos terminales no son inservibles, sirven para facilitar a la neurona. Entonces, aquí, si relacionamos nuestra fibra de entrada 1 o nuestra neurona de entrada 1, la neurona de entrada A es una neurona que es excitada por la fibra entrante o por la neurona entrante 1, y la neurona de salida B
no es una neurona excitada por la neurona de entrada 1, pero sí es una neurona facilitada, gracias a los terminales de la neurona 1 o la neurona de entrada. De igual forma pasa con la neurona C, que recoge 3 terminales presinápticos de la neurona de entrada 1. Igual no van a ser el suficiente número para causar un potencial de acción, pero sí que va a causar un aumento de voltaje de igual manera, y por lo tanto esta neurona también va a estar facilitada. Y esto se relaciona bastante con otro concepto que tenemos que revisar. Y esta imagen también nos va a servir para comprender bastante este concepto de neuronas entrantes y neuronas salientes. Volviendo aquí a nuestro ejemplo de la neurona 1, vemos que entre más central nos encontremos a las ramificaciones de esta fibra de entrada, pues más terminales presinápticos va a estar aportando a las fibras que se encuentren dentro de esta zona. Sin embargo, mientras más nos vayamos a los extremos o a las partes laterales de las ramificaciones, pues obviamente van a ser menos los terminales presinápticos que aporte nuestra neurona de entrada 1. Y a esto vamos a la imagen número 2 para esta explicación. En este caso vemos igual una fibra nerviosa de entrada o una neurona de entrada, donde la mayor parte de sus terminales presinápticos contactan en la parte central, es decir, la mayor parte de sus terminales está en la parte central. Mientras que si nos vamos a las zonas laterales, aporta cada vez menos terminales. Y estos conceptos, en el caso de la zona de descarga, vemos que cada una de estas cada una de estas líneas verdes corresponde a una neurona de salida. Y vemos que ninguna de ellas en la parte central está siendo estimulada por solo una fibra de la neurona de entrada, sino está siendo estimulada por más. Por ejemplo, en el caso de esta, pues está siendo estimulada por 2, en el caso de esta por 3, en el caso de esta, pues está siendo estimulada igual por 1, 2, 3. Entonces, cada una de estas neuronas de salida está siendo estimulada por más de un terminal presináptico de la neurona de entrada. ¿Esto qué quiere decir? Que son suficientes, en este caso, los terminales para excitar mis neuronas de salida. Por eso a este campo de estimulación se le llama zona de descarga. Entonces, la zona de descarga de una neurona de entrada se va a referir al número de neuronas o a la zona de neuronas de salida que son estimuladas por la fibra nerviosa de entrada. En contraste con las zonas facilitadas, que normalmente son las zonas más laterales a las neuronas de entrada, como podemos ver en la imagen, donde si bien sí están siendo estimuladas por algunas fibras de entrada de la neurona, de nuestra fibra nerviosa de entrada, bien no están siendo excitadas, están siendo únicamente facilitadas, lo que explicábamos en esta parte de arriba. Su voltaje está siendo aumentado, pero no hasta un nivel umbral, simplemente les están facilitando. ¿Por qué? Porque están haciendo más fácil que si otros terminales me llegan a esta neurona, pues sea más fácil despolarizarla. En cambio, en estas neuronas que se encuentran dentro de esta zona punteada, pues los terminales presinápticos son suficientes en número para causar un potencial de acción directo en las neuronas de salida. Ahora vamos a continuar con un concepto que denominamos divergencia de señales nerviosas. Y la divergencia es necesaria o es aquel mecanismo en el cual las neuronas transmiten una señal desde una o un conjunto de neuronas más bien hacia un conjunto mayor, hablando en el número de neuronas. Es decir, que la divergencia nos sirve para que una señal entrante desde neuronas de entrada pues se disemine a un número creciente de neuronas de salida. Cuando una señal del sistema nervioso necesita ser diseminada o necesita llegar a grandes grupos de neuronas, este mecanismo, que es la divergencia, es el que se utiliza para diseminar la señal, para esparcirla, por decirlo de algún modo. En este caso tenemos dos modos principales o dos tipos de divergencia, que son los que estamos viendo aquí, que es el tipo de divergencia en el mismo fascículo, o que también es llamado divergencia amplificadora,
Y por otro lado tenemos la divergencia en múltiples fascículos. Empezando por esta primera, que es la divergencia de un mismo fascículo o en el mismo fascículo, vemos que desde una neurona, partimos desde una sola neurona en este caso, y conforme la señal que está siendo transmitida por esta neurona va viajando a través de sucesiones de series neuronales, la señal se va incrementando. Por decirlo, en mi primera ramificación de las neuronas, pues ahora la señal no solo pasa a una sola neurona, sino que pasa a dos. En la siguiente serie pasa a 4 neuronas, en la siguiente a 8, y así sucesivamente se va a ir amplificando. ¿Por qué? Porque conforme la señal viaja y atraviesa sucesivas series o sucesivas líneas de neuronas, pues la señal se va amplificando cada vez más. Y este mecanismo se utiliza cuando se quiere llevar una señal a una zona del sistema nervioso central en específico. ¿Por qué? Porque por eso es divergencia en el mismo fascículo. Las señales sí se van a diseminar a un número mayor de neuronas, pero van a continuar finalmente por el mismo fascículo nervioso, es decir, van a viajar a una zona en específico del sistema nervioso central. Esto en contraste con la diferencia que tienen con la divergencia en múltiples fascículos. Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos varias neuronas de entrada, que en este caso son 3, por ejemplo, pero que finalmente estas 3 neuronas de entrada vienen quizá de una misma fuente, pero las señales de salida se van a diseminar hacia fuentes diferentes, es decir, hacia sitios diferentes de nuestro sistema nervioso. Por ponerles un ejemplo, las señales de receptores sensitivos, por ejemplo, no solo viajan, ya después lo vamos a ver, al área somestésica primaria, sino que muchas también se tienen que diseminar o tienen que pasar hacia el área de asociación somestésica, o incluso muchas veces tienen conexiones con el área motora. Entonces, para este fin, las neuronas utilizan este mecanismo, que es la divergencia en múltiples fascículos, que finalmente, si bien la fuente de entrada o las neuronas de entrada son de una sola fuente, en este caso por ejemplo de un receptor sensitivo, pues no todas las señales se van a ir a un mismo lugar, sino que se van a sitios diferentes del sistema nervioso central, donde la información pues cumple diferentes propósitos. Y ya es cuando, bueno, al final cuando llega a las diferentes partes de nuestro sistema nervioso, pues ya es ahí cuando la información se integra, y entonces para eso nos sirve nuestra divergencia en múltiples fascículos, para llevar la información o las señales nerviosas de una sola fuente o de un par de fuentes hacia un número mayor o un número creciente de fuentes. Entonces la divergencia amplificadora viene desde una sola fuente, desde un solo conjunto de neuronas, que se va a diseminar conforme va viajando la señal, se disemina a un número o a un número creciente de neuronas conforme pasa sucesiones de series neuronales, se va diseminando la información a un número creciente de neuronas en el mismo fascículo, es decir, que va a llegar a un solo objetivo de mi sistema nervioso central, mientras que la divergencia en múltiples fascículos, pues igual la información viene desde una sola fuente, pero la información no se va a ir a un solo fin o a una sola parte de nuestro sistema nervioso, sino que va a ir a diferentes partes, puede ser a 2 o más partes de nuestro sistema nervioso central. Por eso vemos aquí en el ejemplo que las fibras se van en diferentes direcciones y aquí las fibras se van finalmente en una misma dirección. Bien, así como existe el fenómeno de divergencia, que ya lo vimos aquí, también va a existir otro fenómeno que es el de convergencia, que a diferencia de lo que veíamos con el fenómeno de divergencia, este nos va a servir para que señales que vienen de múltiples fuentes sean integradas en un solo grupo neuronal o en un solo conjunto de neuronas. Y esto lo podemos entender mejor con estos ejemplos que corresponden a los dos tipos de convergencias que tenemos principalmente, que son la convergencia desde una sola fuente y la convergencia de múltiples fuentes, que es bastante parecido o que es análogo, por ejemplo, a lo que pasa con la divergencia.
En este caso, con la convergencia de una sola fuente, pues vamos a ver que las señales de entrada van a venir de una sola zona o de una sola fuente, como lo dice ahí, de nuestro sistema nervioso. En este caso, por poner un ejemplo, supongamos que las señales vienen del bulbo raquídeo, por así decirlo. Y van a converger sobre un solo conjunto de neuronas. Aquí, pues obviamente solo para simplificarlo, lo pone como en una sola neurona, pero en realidad pues las fuentes o la convergencia de una sola fuente pues termina desde una sola zona hacia un grupo neuronal específico del sistema nervioso central, que en este caso supongamos que es la médula espinal. O para ser más específicos, las astas posteriores de la médula espinal. Entonces vienen varias fibras y van a converger en una sola fuente. Pero estas fibras, pues como ya lo dijimos, vienen de una sola fuente y van a converger en una sola zona neuronal. A diferencia de lo que ocurre con la convergencia de múltiples fuentes, donde también la convergencia va a ser en un grupo neuronal específico, pero las fuentes van a ser múltiples, es decir, las fibras de entrada van a provenir de diferentes zonas del sistema nervioso central. Y un ejemplo bastante claro que nos ponen es lo que ocurre a nivel de la médula espinal, donde las interneuronas de esta médula reciben información de múltiples fuentes. Entonces, esto mediante el mecanismo que estamos explicando aquí, la convergencia de múltiples fuentes. Sabemos que tenemos interneuronas y estas interneuronas de la médula espinal van a recibir información, por ejemplo, descendente de el encéfalo. Sin embargo, también van a recibir información de otras neuronas de la médula espinal, pero de segmentos superiores o de segmentos inferiores, que son las neuronas intersegmentarias. También van a recibir información procedente de las raíces sensitivas y así puede recibir información de múltiples fuentes, pero finalmente van a converger en una sola zona neuronal, que en este caso son las interneuronas. Por eso vemos en este dibujo que las fibras de entrada provienen de diferentes direcciones y convergen en una sola neurona, en este caso en un solo grupo neuronal, mientras que aquí también la convergencia es en una zona específica, pero la fuente, o más bien las fibras de entrada, vienen desde una sola fuente o desde una sola zona del sistema nervioso central. Entonces ya vimos lo que es convergencia y divergencia, las diferencias y para lo que sirven. Vamos a tener que muchas veces, ya vimos que pues normalmente una neurona de entrada excita a una neurona de salida. Sin embargo, esto pues no siempre es así. Ya sabemos también que hay sinapsis inhibidoras, sinapsis excitadoras. En el caso de las sinapsis inhibidoras, pues es cuando la fibra de entrada causa un potencial posináptico inhibidor en la neurona posináptica o en la neurona de salida, lo que causa un proceso de hiperpolarización en esta última, y en el caso de cuando causa un potencial posináptico excitador, pues causa una despolarización en la neurona posináptica o neurona de salida. Sin embargo, va a haber circuitos especiales dentro de nuestro sistema nervioso en donde una fibra de entrada es capaz de realizar las dos variantes, que es la excitación y la inhibición. ¿Y cómo sucede este mecanismo? Pues básicamente la fibra de entrada lo que hace es acabar sobre dos zonas diferentes. La primera, que va a ser pues mi potencial posináptico excitador, o que más bien va a corresponder a la excitación de la neurona posináptica, pues lo hace de manera como ya lo conocemos, mediante una sinapsis excitadora. Entonces aquí vemos que esta sinapsis, que es la número 1, pues lo que hace es causar una despolarización en la neurona de salida, y por eso es mi excitación. Sin embargo, esta pues neurona de entrada va a tener una ramificación que va a terminar sobre una neurona inhibitoria. Esta que vemos aquí de rojo es una neurona inhibitoria, que lo que va a hacer esta neurona inhibitoria es liberar neurotransmisores de tipo inhibitorio
para mi neurona posináptica, que en este caso es la neurona número 3. Y lo que va a causar pues es una hiperpolarización y por lo tanto va a estar esta neurona inhibición. Entonces, la misma señal de entrada de una sola neurona de entrada es capaz de excitar dos neuronas, en este caso la neurona de salida que va a excitarse la excita directamente, y en este caso la neurona de salida que tiene que ser inhibida o que se quiere inhibir es una excitación indirecta. ¿Por qué? Porque vemos que esta ramificación primeramente está excitando a una neurona inhibitoria que está haciendo como de un mediador, porque al momento de que esta neurona inhibitoria es excitada, pues libera sus neurotransmisores inhibitorios y va a inhibir la neurona número 3, que es la neurona que se quiere inhibir. La va a hiperpolarizar y por lo tanto voy a tener una inhibición. Entonces, para que una misma fibra de entrada pueda llevar a cabo el proceso tanto de excitación como de inhibición al mismo tiempo, tiene que haber obviamente una neurona entre pues la neurona de entrada y la neurona de salida para que esto pueda ser posible, porque de otra manera, si no hubiera una neurona aquí, esta tercera neurona pues acabaría siendo excitada. Entonces, al momento de que una neurona intermediaria que es de tipo inhibitorio es excitada, pues libera las sustancias transmisoras de tipo inhibitorio para la neurona de salida y ahora sí, esta neurona pues es inhibida. Vamos a ver que en el sistema nervioso muchas de las señales que nosotros, o más bien que el sistema nervioso manda, tienen que ser continuas, o más bien no pueden acabar de manera tan rápida. ¿Por qué? Porque muchas de ellas llevan información que necesita ser transmitida durante varios segundos o incluso minutos. Ya vimos que normalmente una señal, o dependiendo de la intensidad del estímulo, es el tiempo o la frecuencia que van a durar los potenciales de acción que es capaz de generar la neurona posináptica o la neurona de salida. En este caso, cuando una señal quiere ser mandada con o más bien por un tiempo prolongado, pues vamos a tener algo que son los circuitos reverberantes o circuitos de oscilación o oscilatorios. Circuitos reverberantes. Y estos circuitos reverberantes, como ya lo dije, nos van a servir para transmitir la señal desde neuronas de entrada a neuronas de salida, pero por un tiempo prolongado. Si no existieran estos circuitos reverberantes o circuitos oscilatorios, la información que se necesita transmitir por un periodo de tiempo más prolongado no se podría transmitir el tiempo necesario, porque sabemos que en sí el proceso de transmisión de potenciales desde una neurona de entrada a una neurona de salida es corto. Entonces, esto pues prácticamente sería imposible, ya que el proceso de transmisión pues sería prácticamente de milisegundos y la información que necesita ser transmitida por tiempo prolongado no tendría la estructura o los circuitos necesarios para ser transmitida por el tiempo que necesita. En este caso, para eso existen nuestros circuitos reverberantes, de los cuales tenemos varios tipos. Tenemos desde circuitos desde los más sencillos hasta los más complejos. Los más sencillos son como este que tenemos aquí en la imagen del inciso A, en donde podemos ver que una neurona de entrada excita a una neurona de salida, pero la neurona de salida tiene una ramificación que finalmente va a terminar en la sinapsis de la neurona de entrada con esta misma neurona. Entonces, al yo mandar una señal de entrada, voy a tener una señal de salida, pero también una parte de la señal se regresa a mi sinapsis que me causó la excitación de la neurona de salida, y al regresar esta señal, pues obviamente va a aumentar el tiempo de excitación.
¿Y esto por qué? Porque mi señal no se está yendo como tal, sino una parte de ella está regresando para reestimularse. Entonces esto sería algo que llamamos retroalimentación positiva. Retroalimentación positiva. ¿Por qué? Porque la neurona de salida está causando otra reestimulación, otra reexcitación de sí misma, terminando sobre la sinapsis excitatoria, causando una señal más prolongada. Y esto, todos los circuitos reverberantes, su fin va a ser causar una postdescarga. Y postdescarga le llamamos a una señal nerviosa o una transmisión de señal nerviosa por un tiempo prolongado. Tenemos circuitos más complejos que en este caso otra de las cosas que tenemos que tener en claro es que muchas veces las señales que se transmiten dentro de nuestro sistema nervioso van a tener que ser prolongadas o van a tener que ser transmitidas desde las neuronas de entrada hacia las neuronas de salida por un tiempo prolongado. Tiempo prolongado. Es decir, que muchas veces, sin la existencia de estos que llamamos circuitos reverberantes o circuitos oscilatorios, si no existieran estos circuitos, todas las señales que se transmiten por el sistema nervioso serían de corta duración, por así decirlo, o no alcanzarían la duración necesaria o la duración de señal de salida que son capaces de alcanzar estos circuitos reverberantes. Muchas de las señales que entran en grupos neuronales tienen la necesidad de durar bastante tiempo a comparación de lo que durarían si no existieran estos circuitos. Y para esto es que existen estos de aquí, los circuitos oscilatorios o circuitos reverberantes, y vamos a tener diferentes tipos. Realmente la histología o la estructura de cada uno de ellos va a ser diferente, hay desde los más sencillos, como los que tenemos aquí, hasta los más complejos, pero realmente la finalidad de todos estos es la misma, y es prolongar la señal de salida, prolongar la señal de salida. Y a esto viene un concepto que se denomina postdescarga. La postdescarga es realmente una señal dentro de la neurona de salida, pero prolongada. Entonces, normalmente cuando nosotros no tenemos estas estructuras que son los circuitos reverberantes, nuestra señal va a durar poco tiempo y la transmisión de la señal pues va a ser momentánea o va a durar unos pocos milisegundos o si acaso algunos segundos. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a ver la estructura de estos circuitos reverberantes, entendemos por qué la señal puede ser prolongada o por qué es posible que nosotros tengamos una postdescarga, que ya vimos que es la señal nerviosa de salida, pero en un tiempo prolongado. Cuando nosotros tenemos aquí nuestra neurona de entrada y nuestra neurona de salida, tenemos aquí una sinapsis igual normal. Sin embargo, la única diferencia es que aquí en la neurona de salida vemos que esta tiene una ramificación. Dicha ramificación se va hacia la sinapsis que le está excitando. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo una señal de entrada, voy a excitar mi neurona de salida y la señal pues se va a ir por la fibra nerviosa hacia el lugar que corresponda, pero una parte de esa señal se va a regresar por mi ramificación hacia mi sinapsis excitatoria. ¿Y esto qué quiere decir? Que no toda la señal va a viajar y se va a ir, sino que una parte va a regresar para reexcitar esta neurona de salida. ¿Y esto con qué fin? Pues con lograr un periodo de postdescarga o una señal de salida más prolongada. Tenemos circuitos más complejos en donde también tenemos
por ejemplo mi neurona de entrada. Sin embargo aquí pues se van haciendo más complejos conforme más neuronas participen en los circuitos reverberantes. Aquí ya no solo vemos 2 neuronas que participan, sino en este caso tenemos 1, 2, 3 y 4 neuronas que participan en este circuito reverberante. En el caso, pues para explicar esta imagen, pues tenemos aquí una sinapsis, una neurona de entrada con su sinapsis en la neurona posináptica, que pues va excitando a una cadena o una serie sucesiva de neuronas. Y cuando llegamos a esta última neurona de salida de esta serie, tenemos que esta tiene una ramificación que va a dar hacia otra neurona, y esta neurona va a volver a reexcitar las primeras 2 sinapsis. Y al reexcitar las 2 primeras sinapsis, pues otras señales van a volver a salir. Y así sucesivamente. Por eso se llama reverberación u oscilación, porque se están reexcitando mediante ramificaciones sucesivamente. Y la señal se va a prolongar más y vamos a tener una postdescarga. Tenemos cuando ya participan neuronas cuya función es la facilitación, que ya lo vimos hace unos momentos, o la inhibición. Tenemos que los circuitos pues se van a volver un poco más complejos. Aquí ya no solo tenemos ramificaciones excitadoras, ya no tenemos solo la participación de neuronas en serie y de ramificaciones que van a reexcitar las señales de entrada, sino también vamos a tener neuronas procedentes de otros sitios quizá, que van a facilitar mis neuronas, mi serie de neuronas, y al facilitarlas ya vimos que el proceso de facilitación se refiere a que una neurona de entrada no va a excitar una neurona de salida, pero sí va a aumentar su voltaje. Y al aumentar su voltaje va a ser más fácil que cuando llegue otra señal a esta neurona, pues tenga mayor probabilidad o sea menor, menos necesaria, o una cantidad necesaria menor de energía para excitarla, que si no existiera esta facilitación. Entonces la facilitación lo que hace es hacer más fácil la excitación de la neurona posináptica por parte de otras fibras o por parte de otros terminales nerviosos. Entonces aquí esta facilitación realmente lo que está haciendo es aumentar la reverberación o aumentar la postdescarga. ¿Por qué? Porque está volviendo más positivo el potencial de estas neuronas, o de estas, haciendo sinapsis más bien en estas partes de aquí. Está haciendo más fácil que estas neuronas sean excitadas, y al hacer más fácil que estas neuronas sean excitadas, también está haciendo más fácil la reexcitación de las mismas. Por otro lado, también tenemos de este lado que también participan neuronas de inhibición. ¿Y qué hacen estas neuronas de inhibición cuando son activadas? Pues dificultar o hacer más difícil que estas neuronas sean reexcitadas. ¿Por qué? Porque si lo vemos de esta manera, las neuronas de inhibición sabemos que lo que van a causar es una disminución del voltaje, es decir, lo van a hacer más negativo. Y al hacerlo más negativo, mi voltaje de mis neuronas de mi serie, al hacer más negativo su potencial, pues van a dificultar que las señales de entrada excitatorias sean capaces de excitar mi neurona. Entonces, puede ser que en algunos circuitos tengamos la participación de ambos, tanto de neuronas de facilitación como de neuronas de inhibición. Ya va a depender de la excitación previa, o de qué señal sea la que se requiere mandar, si van a ganar las neuronas de inhibición o las neuronas de facilitación, o se regulen unas con otras y la señal sí se prolongue, pero sea menos prolongada de lo necesario gracias a las neuronas de inhibición, que cortan estas reexcitaciones o las hacen menos prolongadas. ¿Por qué? Por lo inverso a lo que pasa con la facilitación, que es que hacen más negativo el voltaje de las neuronas de salida. Y por último tenemos circuitos que son los más complejos, en donde tenemos la participación, ahora sí como tal, de oscilaciones y de varias series de neuronas que forman nuestro circuito, en donde también tenemos neuronas de entrada que finalmente van a
causar una excitación de neuronas de segundo orden, tenemos otra sinapsis, neuronas de tercer orden, y así podemos tener varias series de muchísimas neuronas que finalmente lo que van a causar es una reexcitación, es decir, una reentrada de señales estimulantes, y por lo tanto van a prolongar la señal en las neuronas de salida. Y obviamente en estos circuitos también puede haber la participación de neuronas inhibitorias o de señales inhibitorias, o también de neuronas excitatorias o de neuronas de facilitación. Entonces, entre más neuronas participen en nuestro circuito reverberante, pues este se va a volver más complejo. Y cuando nosotros tenemos una señal de salida que se prolonga gracias a estos circuitos oscilatorios o reverberantes, esta señal no va a ser eterna, sino va a llegar un momento en el que esta señal pues obviamente se va a dejar de emitir. Pero ¿cómo se va a dejar de emitir si prácticamente aquí lo que no se ve es un fin, es una reexcitación? Que pues en algún momento podemos llegar a pensar que quizás sea infinito, que dure muchísimo tiempo, pero esto no es así, y esto es gracias a la fatiga de las sinapsis neuronales. Como ya lo vimos, o como ya lo vieron más bien, en el tema de sinapsis, pues el neurotransmisor que es liberado dentro de las terminales presinápticas puede llegar a agotarse si las señales de entrada son muy frecuentes o son demasiadas. Entonces los neurotransmisores de mi terminal presináptico pueden llegar a agotarse. ¿Y esto qué va a causar? Que ya no haya como tal señales excitadoras hacia mi neurona postsináptica. Y esto es lo mismo que pasa dentro de mis circuitos reverberantes. Una vez que yo tengo una estimulación de entrada, es decir, mi primera señal de entrada hacia mi neurona de salida, sea cual sea, esta señal se va a ir incrementando y se va a mantener en el tiempo, gracias a mis circuitos reverberantes. Vemos obviamente que la señal, conforme va pasando el tiempo, se va haciendo más débil. Sin embargo, llega un punto en el que súbitamente cesa o súbitamente se hace de cero. ¿Y esto por qué? Esto es cuando la sinapsis de mi circuito reverberante o la sinapsis de las neuronas que conforman mi circuito oscilatorio o reverberante, pues se fatigan, y esto hace que cese repentinamente la postdescarga. En este caso, por ejemplo, estas líneas rojas y verdes que tenemos aquí son los casos cuando tenemos neuronas que participan, que son inhibitorias y facilitadoras respectivamente. En el caso de los circuitos, cuando participan las neuronas inhibitorias, pues tenemos que la postdescarga va a durar menos. ¿Por qué? Porque como ya lo decía aquí arriba, las neuronas de inhibición pues me van a causar una disminución del voltaje de las neuronas de salida, haciendo más difícil que estas neuronas sean excitadas o causando una menor duración de la postdescarga, porque hacen prácticamente lo inverso a la facilitación. Entonces, cuando nosotros tenemos la participación de neuronas inhibitorias, mi señal de salida y mi postdescarga va a durar menor tiempo. En cambio, cuando yo tengo una mayor participación de mis neuronas excitadoras o mis neuronas facilitadoras, como las que veíamos acá, que son estas, pues el hecho de que me hagan más positivo mi potencial postsináptico me va a causar una mayor duración de mi postdescarga. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil excitar estas neuronas postsinápticas o neuronas de salida. Por lo tanto, dura más de lo normal, pero también llega un punto en el que esta postdescarga o esta señal postsináptica prolongada pues va a cesar. ¿Por qué? Por la fatiga. Por la fatiga de las sinapsis. Relacionado con el concepto que veíamos de los circuitos reverberantes, se imaginarán que hay grupos de neuronas que necesitan emitir las señales de salida por tiempos prolongados, como ya lo habíamos mencionado. Y otro de los mecanismos por los cuales las neuronas o los grupos neuronales logran esta descarga o esta emisión de señales continuas
es por un potencial especial, por así decirlo, que tienen estas neuronas de salida. Normalmente nuestro potencial de neuronas, nuestro potencial de membrana en reposo de las neuronas es de menos 90 milivoltios. Este es el potencial aproximado en general de una neurona en reposo. Ya es después, cuando una descarga, pues aumenta este potencial y cuando llega al umbral, esta es capaz de despolarizarse. Sin embargo, hay neuronas que naturalmente su potencial de reposo es más positivo que este valor. Supongamos que es de menos 60 milivoltios. Vamos a ponerle menos 55 milivoltios. Es decir, a niveles aproximados o cercanos al umbral de disparo. Recordemos que el umbral de disparo está en aproximadamente de menos 55 a menos 65 milivoltios. Entonces, normalmente algunas neuronas o las que necesitan emitir descargas continuas por tiempo prolongado, pues van a tener un potencial de membrana más positivo que el de las neuronas en general. Y al tener este potencial de membrana en reposo más positivo o un potencial cercano al umbral, pues estas neuronas son más excitables de lo normal excitables. Lo cual va a ser fácil que cualquier descarga sobre esta neurona sea demasiado fácil que prosiga a una excitación de esta neurona de salida, porque esta neurona ya se encuentra en un nivel pues bastante positivo, tanto como para que cualquier descarga débil pueda excitarla. O bien puede ser que no sea necesario una neurona o una señal de entrada para que mi neurona de salida o mi neurona que va a emitir mi descarga continua emita como tal este potencial o este potencial prolongado de descarga, esta postdescarga o mi señal continua. La emisión de señales continuas se puede dar simplemente por la naturaleza que tienen estas neuronas de tener un potencial de membrana en reposo más positivo que el normal que hablábamos, que es de menos 90 milivoltios. Entonces estas neuronas, al tener como tal esta naturaleza del potencial en reposo ya pues relativamente positivo o menos negativo que de lo normal, pues estas neuronas es más fácil que intrínsecamente, y este es un mecanismo por el cual se dan las emisiones de señales continuas, es por excitación o autoexcitación intrínseca continua. Y este mecanismo no necesita precisamente de una neurona de entrada o de neuronas de entrada ni de neuronas presinápticas, sino que únicamente tenemos esta misma neurona cuyo potencial no va a ser de menos 90, sino va a ser más positivo cercano al umbral, y este potencial que tiene cercano al umbral pues va a causar que la neurona por sí sola tenga procesos de autoexcitación, igual por el mismo mecanismo por entrada de cargas positivas, y esto va a permitir una descarga prolongada, una descarga continua, es decir, una descarga que no va a cesar. Tenemos otro mecanismo por el cual podemos tener esta emisión de señales continuas, que son los que ya vimos aquí arriba, que son los circuitos reverberantes. Sin embargo, ya les había mencionado que estos circuitos reverberantes llega a un punto en el que hay una inhibición por una fatiga de la sinapsis. Fatiga de la sinapsis, que conforman estos circuitos. Lo que vemos de este lado, en donde cada uno de estos declives de las gráficas que vemos aquí corresponden al punto en el que las sinapsis que conforman el circuito reverberante se fatigan y por lo tanto la señal deja de ser emitida por las neuronas de salida. Sin embargo, los circuitos reverberantes, hay algunos tipos que están especialmente hechos para este propósito de aquí, que es la emisión de señales continuas, y estos circuitos reverberantes no van a llegar a un punto de fatiga. Y sabemos que si los circuitos reverberantes no llegan a la fatiga,
pues también son una fuente o son un probable mecanismo, una probable forma de mandar señales continuas sin que haya una emisión, sin que haya, perdón, un cese o una terminación, un final de estas señales. Entonces, estos son los mecanismos por los cuales nosotros podemos emitir descargas continuas. Una excitación intrínseca continua de la neurona causada por un potencial de membrana más positivo de lo normal que provoque una autoexcitación continua espontánea de esta neurona, o bien circuitos reverberantes que no tengan o que no lleguen a la fatiga. Otra de las cosas que puede pasar dentro de nuestros circuitos neuronales, además de señales continuas de descarga, de señales prolongadas que no se detengan, tenemos también la emisión de señales rítmicas. Y algunas señales nerviosas necesitan este mecanismo o utilizan este mecanismo para emitir señales con una frecuencia determinada. Es decir, por ejemplo, sabemos que la respiración tiene una determinada frecuencia que va a variar dependiendo de distintos factores, tanto externos como internos al organismo, pero tenemos una frecuencia aproximada que de lo normal va de los 16 a las 20 respiraciones por minuto. Entonces esto es un ritmo y las señales respiratorias se emiten con la frecuencia necesaria o la frecuencia adecuada para ocasionar este intervalo que tenemos al decir que hay una frecuencia respiratoria normal. ¿Y esto por qué sucede? Se dice que son también circuitos reverberantes que están programados o que funcionan de tal forma que emiten una descarga de salida a las señales de entrada, o más bien las neuronas de entrada, emiten una descarga de salida o una señal de salida por las neuronas de salida o las neuronas postsinápticas con un intervalo de tiempo entre cada uno que ya está determinado. Y así provocamos una frecuencia adecuada o una frecuencia determinada y por lo tanto es una señal rítmica que se transmite con ritmo. En el caso de la respiración, pues la señal respiratoria o los centros respiratorios sabemos que están en el tronco del encéfalo, en lo que corresponde al bulbo raquídeo y el puente, y las señales respiratorias salen con una frecuencia determinada que nos va a dar o nos va a determinar la frecuencia respiratoria. Ya después vamos a ver cuando veamos fisiología de la respiración que pues esto está determinado por distintos factores y está pues también controlado por otros centros nerviosos aparte de los centros de la respiración. Y bueno, este valor pues puede estar determinado, por ejemplo, también por las señales que provengan de quimiorreceptores que nos digan la concentración de oxígeno arterial, lo cual me va a aumentar o a disminuir la frecuencia respiratoria, etc. Pero finalmente estos centros lo que hacen es mandar señales, es decir, eferencias, que me van a dar como tal la frecuencia de la respiración. Esto por poner un ejemplo, pero tenemos también otros tipos de señales rítmicas que, como ya lo decimos, están determinadas por las señales que son emitidas con un intervalo entre cada una determinado y nos va a dar un ritmo de descarga.